¿Y qué lo que? Esta vez te voy a mostrar qué paso a paso uso para dibujar o pintar el cabello en estilo anime. En primer lugar, empecemos por el color base. Es súper importante que elijas un color base que se adapte a lo que quieres en última instancia, ya que cuando estemos aplicando los demás detalles, este color base será protagonista, o sea, será el que más resalte. Si notas en otros dibujantes, el color base es en algunas veces el que predomina en todo el dibujo. Lo demás son simplemente luces, sombras y detalles. Y aunque le cambies el color con la saturación, el resultado, dependiendo de la técnica que uses, puede que no sea un poco uniforme en cuanto al color. Y recuerda también no usar un color base muy oscuro, ya que si no, los detalles que saltarían a la luz serían las luces y la sombra estarían de más. Empecemos por las sombras. Yo divido el proceso en 3 sombras para terminar con el resultado que ves ahora mismo en pantalla. La primera sombra es la sombra base, o sea, la que vamos a tomar como referencia para ubicar las demás capas. Si notas, yo simplemente marqué con un semicírculo las partes donde yo iba a agregar sombras, es decir, por donde iba a empezar a marcar o a dibujar las sombras. También teniendo en cuenta que yo me imagino que la luz viene de este lado y la sombra debería de estar obviamente de este lado. Por cierto, si usas Ibis Paint, aquí tienes la configuración que usé para el pincel, que es un tanto difícil de encontrar. La segunda capa de sombra es un poco más difícil. Creo que es hasta la más difícil. Esta consiste en elegir un color un poco más oscuro al que usaste para la sombra y resaltar en forma de puntas las sombras que creaste, como estás viendo en pantalla. Lo que tienes que tener en cuenta para esta primera parte es que las sombras deben ir en dirección al lado más oscuro, no al lado más claro, sino al lado más oscuro, ya que así resaltaremos el lado claro. Lo siguiente que harás es que elegirás el difuminado o el pincel que funcione como un dedo en tu programa, o sea, el que emula el dedo de tu mano, y vas a estirar la sombra que hiciste. Haz que parezca que se mezcla con el color más claro, o sea, crea como una armonía o una fusión entre los dos colores, el color oscuro y el color claro. También, si ves que se te dificulta, podrías bajarle la opacidad al dibujo para tener un mejor resultado. Es como te dije en otro video, no tienes por qué buscar el color perfecto cuando puedes simplemente bajar la opacidad. Video por aquí arriba. Y por último, este es un paso opcional, y es que consiste en pasar una línea para resaltar en caso de que se te haya quedado muy borroso. Es algo opcional, algo que debe de estar en sí si tú quieres hacerlo. La tercera sombra simplemente es elegir 2 colores aún más oscuros y ubicarlos en lugares donde tú crees que la luz casi no llega. Vas a poner un color un poco más oscuro al que usaste antes en las zonas donde casi no llega la luz, o sea, algunos reflejos. Y luego elegirás un color aún más oscuro y lo pondrás en los lugares donde la luz no llega, o sea, a modo de pequeños detalles, donde la oscuridad es más un detalle que una sombra. Por cierto, recuerda suscribirte y activar la campanita, déjame tu comentario y sígueme en mis redes, están en la descripción. Ahí recuerda que debajo tienes un ebook con toda esta información mucho más detallada. Por otro lado, lo mismo con las luces. Apunta de frente al sol, y con este ejemplo, en este caso es el color blanco, pero tú puedes usar cualquier otro color, no importa. A mí me gusta el blanco porque es como que resalta por sí solo, no tienes que mezclarlo con otros colores, como el azul, rojo o morado, que hubiese quedado bastante bien en este caso. Por otro lado, y ya esto saliéndome del tema, la importancia del cabello es tal que incluso marca un estilo. Ejemplo, Dragon Ball, Naruto, Tokyo Ghoul, Berserker, Boku no Hero y una gran variedad de mangas que tienen un estilo de cabello para sus personajes, un estilo que desde que los ves
sabes que son de ese anime o de este otro anime. Con esto te quiero decir que tu dibujo del cabello puede ser como tú quieras, ya que eso es, si te gusta, lo que va a marcar tu estilo. Dibujar cabello, la verdad, es todo un proceso, porque es como un paso a paso, desde principio a fin. Debes ir desde la base hasta el detalle final, pero sin duda, una vez que encuentres tu estilo, hasta un niño recién nacido que vea tu arte podrá identificarte y decir ese dibujo es de él o de ella. Un niño recién nacido diría eso, o algo así. Adiós.